Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema. ¿Recuerdan cuál era el título la vez pasada? Nuestra misión. Hoy vamos a seguir nuestra misión, parte 2. Y algunas de las cosas que vimos, comenzamos hablando de la historia de la iglesia, de la congregación desde que fue fundada en 1933. Y luego lo que nosotros dijimos es que, aunque las generaciones han pasado, la misión sigue siendo la misma. Y es la misión que nos corresponde hasta que se cumpla la segunda venida del Señor Jesucristo. Estaremos haciendo lo que Él nos mandó, la gran comisión. Y dijimos también que en esta misión es importante mantenerse enfocados, mantenerse concentrados. Y vimos la escritura en Hebreos que decía, puestos los ojos en Jesús, en Cristo. Y finalmente terminamos analizando una escritura. ¿Qué escritura fue? Ahí sí, silencio total. Fue Juan 21. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿qué le pregunta a Pedro? Entonces vayamos a las escrituras y comencemos en el último punto, y era Juan 21. Entonces, acompáñenme y vamos a leer desde los versículos del 15 al 19. Entonces, Juan 21, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y la parte importante que vimos en la ocasión pasada es que la misión, antes de comenzar a querer hacer cosas, lo más importante es responder a esa pregunta de si lo amamos. Y yo les pedí a ustedes que durante la semana se hicieran esa pregunta y respondieran. Y yo creo que si ustedes han sido movidos a participar en el ministerio es porque han respondido que sí, que le aman. Ahora, por supuesto que igual que Pedro, no le respondemos de la misma manera. No utilizamos el amor agapao. ¿Se acuerdan de esa distinción? Que el Señor Jesucristo le dice, me amas, y cuando dice me amas utiliza el verbo en griego más fuerte, pero Pedro le contesta, te quiero, en la Nueva Versión Internacional. Pero esa es una respuesta positiva y ahí es donde comenzamos. Y hoy vamos a continuar el tema de la misión y a leer un par de escrituras que tienen como centro la misión. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en la restitución de Pedro podemos observar ya algunas características de lo que es esa misión y del llamado al ministerio. Y es por ahí por donde vamos a comenzar. Ahora, el primer punto es que Jesús es el buen pastor, no Pedro. Entonces, está Jesús restituyendo a Pedro y le está diciendo ahora, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le está encomendando algo. Pero ¿es Pedro el pastor? ¿Realmente? No. El buen pastor, el verdadero pastor, el único pastor, es el Señor Jesucristo. En Juan 10:11 dice él, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué dice? Da la vida por sus ovejas. Pedro dijo que quería dar la vida, pero en el último momento negó a Cristo. Y nosotros tenemos nuestras limitaciones también. No respondemos con agapao, respondemos con fileo, con un te quiero. Y aún así, interesantemente, el Señor Jesucristo utiliza a Pedro. Pero el punto aquí, también como dice Salmos 23, es que es Él, el buen pastor. Y el Salmo 23 es casi que uno de los himnos de la fe cristiana, que, bueno, lo hemos hablado muchas veces. Él es el verdadero, el pastor por excelencia, el auténtico pastor, el pastor de pastores.
Entonces eso se nota además en lo que dice cuando afirma mis ovejas. Dice, cuida mis ovejas. No dice cuida las ovejas, no dice cuida tus ovejas, cuida mis ovejas. El ministerio le pertenece a él. Y todos nosotros que somos invitados a su misión, participamos de ese ministerio. Ahora, el siguiente punto es que, lo interesante es que Cristo le encomienda a Pedro algo que él no, aunque podía responder, no respondía de la misma manera que Cristo le preguntó. Es decir, él respondía con un menor amor, como ya lo hemos dicho. Y recuerden que la tercera vez que el Señor Jesucristo le pregunta, ¿me amas? Realmente le pregunta que si lo quiere. ¿Me quieres? Se baja al nivel de Pedro. ¿Recuerdan que vimos eso la vez pasada? Entonces, a pesar de no poder responder de la misma intensidad, a pesar de haberlo negado, Cristo lo restituye y le dice, ahora te encomiendo esto. Y Pedro no era perfecto. ¿Recuerdan que a Pedro después en Hechos lo regañan? ¿Recuerdan quién lo regaña? Pablo lo regaña, porque le está diciendo que está siendo hipócrita respecto a la cuestión de los gentiles. O sea que Pedro todavía estaba siendo perfeccionado y aún así el Señor Jesucristo le encomienda una misión. Y esto nos dice algo a nosotros. Nos dice que si Pedro fue utilizado aún en su debilidad, aún cuando no podía responder a ese amor, ¿cuánto más nosotros también? Ustedes quizás se pregunten cuando hablan de la misión, se pregunten, pero ¿quién soy yo para poder hablar de Cristo? ¿Quién soy yo para convencer a otras personas, para llevar este mensaje a otras personas? De pronto usted diga, uno, no tengo las habilidades. Usted se ve a sí mismo y dice, yo buen orador no soy. Yo de pronto me falta carisma. A mí quizás me falta. Entonces esa es una cosa. De pronto usted puede decir, no tengo una comprensión plena. Nunca he estudiado teología, me falta. He estudiado mi Biblia aparte, pero entonces no puedo hablar del Señor Jesucristo porque no comprendo. O puede decir, mi vida no es perfecta, tengo dificultades. ¿Y cómo puedo confesar yo a Cristo si no soy perfecto? Entonces, a todas estas preguntas hay respuestas también. Y es que yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene habilidades y que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia dones. Piense usted en un momento cuál es su don, cuál es su habilidad, porque que las tiene, las tiene. Y si no las reconoce, pregúntele al Señor cuáles son esas habilidades. Ahora, si usted dice, yo no tengo una comprensión plena, la pregunta es, ¿los discípulos comprendían todo en este momento? No, no tenían tampoco una comprensión plena. Tenían una actitud de crecimiento, tenían una actitud de mejoramiento, y eso bastaba. Y hay muchas cosas de las escrituras que no vamos a entender, en últimas, y que seguirán siendo un ministerio hasta el día que nos encontremos cara a cara con el Señor Jesucristo, con Dios. Así que tampoco una comprensión plena es un impedimento para anunciar, para hacer parte de la misión. Ahora, por supuesto que hay que leer, por supuesto que hay que conocer, porque todo comienza desde una relación. Yo no hablo de algo que no conozco, pero no espero a ser un experto, un erudito, a no ser que, ¿qué tal yo les dijera? Solo cuando sepan griego, arameo y hebreo, que son los idiomas de la Biblia, entonces pueden evangelizar. Entonces, ¿cuándo comenzamos? No vamos a comenzar. Muy difícil, son solo algunos pocos eruditos los que saben estos idiomas. Y respecto a que mi vida no es perfecta, de nuevo, Pedro también estaba siendo transformado. Y la vida de cristiano es un caminar de transformación. Acuérdense lo que hemos hablado, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y es una obra continua, en algo que ya hemos sido por Cristo, pero que estamos siendo a través del Espíritu Santo. Así que no hay excusa desde ese punto de vista. Si Cristo utilizó a Pedro, también nos puede utilizar a nosotros. Y por razones adicionales, si nosotros fuéramos perfectos, no tendríamos simpatía por los demás que no lo son. Imagínense eso. Pero a medida que nosotros sufrimos, hemos experimentado, hemos cometido errores, eso nos llama a tener simpatía también por las personas que los han cometido y que ahora les extendemos la mano para que vengan a la gracia
y acepten al Señor Jesucristo. ¿Ven? Estas habilidades de simpatía que llevan después a la exhortación por el otro, todas esas son herramientas que el Señor Jesucristo le está dando ahora a Pedro cuando le dice, apacienta mis ovejas. El punto siguiente es que con esto se está evitando un heroísmo individualista. El heroísmo individualista es un término que utiliza Henry Nouwen cuando habla del ministerio y hace alusión a las personas que consideran que la misión de la iglesia es algo que me corresponde a mí. Yo soy el héroe. Yo he convertido 20 personas. ¿Cuántos ha convertido usted? ¿Eh? Entonces se vuelve acerca de mí. Yo soy el héroe, yo soy el que solo voy a conquistar el mundo, yo voy a dar el evangelio. Y ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico nos muestra primero que tenemos una total dependencia con Dios. Por eso es que Pedro no puede responder te amo igual que Cristo. Dice te amo, sino te quiero, desde su humanidad. Porque es el pastor, como vimos, el que es dueño de la misión. Él es el buen pastor. De resto nosotros tenemos una dependencia con él. Y lo segundo es que la misión no es una misión que se le dé, que sea individual, sino es una misión de comunidad. Nosotros con otros es que evangelizamos, con otros es que predicamos y no en nuestro nombre. El ministerio de la evangelización es un ministerio comunitario y es una experiencia mutua, porque además nos cansamos y los hermanos están ahí para alentarnos, para animarnos, para traernos a la fe en los momentos de crisis, en cualquier tipo de crisis que nosotros tenemos como cristianos. Vayamos a Marcos capítulo 6, y ahondemos un poquito en este tema de evitar un heroísmo individualista. Marcos 6, versículos 7 al 10. Y en esta parte de la escritura, el Señor Jesucristo lo que hace es que envía a sus discípulos. Leamos desde el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de uno en uno, de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Entonces, aquí lo importante, lo que yo quiero resaltar es que cuando el Señor Jesucristo envía en parejas. Y entiende que la misión es algo que hacemos juntos. No es un héroe individualista contra el mundo, no es Hércules y sus 12 retos según la mitología, sino es una comunidad. Y no solo eso, sino que les dice, y ustedes van a depender de la ayuda de otros, porque no lleven nada, les dice. Ustedes dependen de la caridad de aquellos que lo reciban. Entonces, y además, ¿en qué autoridad van? ¿Qué dice la Escritura? Que tienen la autoridad para sacar demonios. ¿Por quién? Por Cristo, no por la autoridad de ellos. Entonces vuelve la misma lógica, no es por su autoridad, no es en su nombre, no son ellos, es un grupo, es comunidad. Ahora piense usted, ¿con qué personas le gustaría a usted llevar a cabo esta misión? ¿Alguien en la familia? ¿Algún amigo que necesita un equipo? Y para eso está la iglesia también, para que usted encuentre esas personas, desde la familia, desde los amigos, desde aquellas personas con las que usted comparte el ministerio. Entonces, dependemos de otros, dependemos de la gente. Y además, en Lucas 10:5, no tenemos que ir allá, pero en Lucas se dice que cuando ellos llegaran a una casa, el Señor Jesucristo les dijo, primero decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará con él. No sé si ustedes recuerdan, eso es algo que no está en Marcos, pero sí está en Lucas. Y lo que nos muestra es que no solo ellos son enviados, pero también hay ya una obra que está ocurriendo en esa casa, hay una disposición. Entonces no es que ellos son los que llegan y entonces trajeron al Señor Jesucristo, sino que ya Él está obrando de otras maneras y nos invita a ver dónde está obrando para acompañarlo.
Así que también se puede hacer esa pregunta, ¿dónde son esos lugares donde Cristo está orando, el Espíritu Santo está orando, en los que yo me puedo unir a participar en su misión? Y de nuevo, en Mateo 18, 19 al 20 se dice, porque si dos o más están reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estaré yo. Entonces, ¿está el Señor Jesucristo acá a través de su Espíritu Santo con nosotros? Por supuesto. ¿Está Él cuando dos personas salen a predicar el Evangelio? Por supuesto. ¿Ven? Porque la misión es una misión en comunidad, no individual. Dice una cita que encontré, dice, cuando predicamos juntos, es fácil reconocer que no venimos en nuestro propio nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo que nos envió. Y por eso es que predicamos juntos. Ahora, leamos este pasaje, esta pequeña escritura en Juan 17, 18, para entender un poquito por qué es que se nos envía. ¿Cuál es la razón de que se nos envíe? Juan 17 dice, 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La primera idea aquí es que nosotros no somos los primeros enviados, sino que ya hubo un enviado. ¿Quién fue ese enviado? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién fue el primer misionero? ¿Quién fue el primer, el Dios mismo es el que envía el primer misionero al mundo? Y fíjense la lógica. Dios Padre envía al Hijo. Luego, el Dios Padre y Dios Hijo enviaron al Espíritu Santo. Eso ya lo hemos visto. Como Dios, el Padre dice, el Padre les enviará el Espíritu, y en otras escrituras dice, yo les enviaré el Espíritu. Y después el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo envían a la iglesia. Luego la misión de la iglesia es simplemente una consecuencia de lo que el Dios Trino ya está haciendo. De lo que ya ha estado haciendo. Ya ha estado enviando al Hijo, ya ha estado enviando al Espíritu y ahora envía a la iglesia. El primer misionero es Dios, es el Dios Trino, que exterioriza su amor para incluir a la creación en ese amor. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que hace parte de la naturaleza, que es parte de la esencia de Dios ser misionero? Pensemos en eso. Una de las cosas que más se escucha en el cristianismo es Dios es amor, ¿correcto? Tanto así, y es tan un lugar tan importante que la gente lo repite, que hasta algunos que no son cristianos se burlan de eso, ¿no? Es como el Dios es amor y es como se vuelve algo que no se entiende, se vuelve algo sin significado. Pero ahí, en esa frase, Dios es amor, que está en Primera de Juan 8 dice, Dios es amor, entendemos por qué Dios es un Dios misionero. C.S. Lewis, ¿recuerdan quién es C.S. Lewis? ¿El autor de qué libros? De Narnia, de donde sacaron las películas. Él era cristiano, era creyente. Y C.S. Lewis, cuando habló de esto de que Dios es amor, dijo, muchas personas dicen Dios es amor, pero se les olvida comprender que las palabras Dios es amor no tienen significado a no ser que Dios contenga por lo menos dos personas. Porque si Dios fuera solo una persona, entonces no amaría a nadie. Si Dios fuera solo una persona antes de que se creara el mundo, Dios no era amor. Porque el amor es una acción, es un amor que tiene un objeto, que tiene un sujeto. ¿Ven? La Trinidad es por tanto amor, porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, Padre al Espíritu Santo, y viven en un amor eterno que es difícil de comprender para nosotros. Pero esa es su naturaleza. Para los griegos, los que estaban estudiando Cipe, Pablo, los epicúreos, ¿ya? Los epicúreos decían que los dioses no se interesaban por los seres humanos, estaban observándose eternamente a sí mismos, ¿sí? Su amor era, hagan de cuenta, tener un espejo y mirarse. Esa era la eternidad para un dios, porque un dios nunca desviaría su mirada a algo que sea menos perfecto que él. Era el razonamiento de los epicúreos. Y Aristóteles también coge ese razonamiento. Pero es un razonamiento donde no se ve el amor. El amor no es un narcisismo. El amor está expresado hacia un otro, ¿o no? Así es donde se ve el amor. Y la Trinidad, por eso es Trinidad, porque es una expresión de amor continua y eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ser misionero? Porque el ser misionero significa hacer parte de esa relación de amor a lo que está por fuera de ella. Y por eso se envía al Hijo para decir, ven, haz parte de esta relación que ya existe y que ha existido siempre en la Trinidad. Por eso es que C.S. Lewis le llama mucho la atención que cuando decimos Dios es amor, estamos a veces olvidando lo clave, lo importante que es esa realidad. Entonces, la Trinidad está en una relación eterna y constante de amor. Y la misión consiste en incluir a los demás en esa relación, en incluir al mundo, así como usted ha sido incluido, así como la humanidad fue incluida, pero algunos no lo saben. ¿Qué tenemos de aquí? ¿Cuál es la idea central de esto? Además de que Dios es un Dios misionero, entendemos que la iglesia, la misión de la iglesia, bueno, no es la misión de la iglesia la salvación, eso no le corresponde a la iglesia, sino que esa ha sido la misión eterna del Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la iglesia es un instrumento para esa misión. Pero la misión de Dios precede, inicia, define y sustenta la misión de la iglesia. ¿Ven? Si no, entonces nos enfocamos en nosotros y se nos olvida que la misión comenzó desde el momento que el Señor Jesucristo fue enviado y decidió humanarse y despojarse de sí mismo. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Aquí estamos bien? Entonces, esos son los indicativos de Dios. Indicativo significa, eso es lo que Dios es. Y por tanto, después del indicativo sí sigue el imperativo. Por tanto es que el Señor Jesucristo dice ahora, id y haced. Id y haced discípulos. Ahora, porque Él lo inició. ¿Cuáles son las implicaciones de la naturaleza misionera de Dios en nuestra misión? La primera es tener motivaciones correctas. Volvamos a Primera de Juan 4:8 y leámoslo bien. Vamos a la epístola de Juan, la primera epístola de Juan. Las epístolas que están antes de Apocalipsis. Vamos al capítulo 4, versículo 8. Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. Entonces fíjense la consecuencia. Dios es amor y por tanto es natural de aquel que conoce a Dios que ame. Si hay motivaciones que están por fuera de ese amor, entonces son motivaciones incorrectas para hacer la misión. Primero, vanagloria personal o alimentar el ego. De nuevo, ¿cuántas personas has convertido tú? Yo he convertido 15, 20. Yo viajé a África y allá convertí a personas que de otra manera se hubieran perdido sin mí, sin que yo hubiera llegado. Y no, de pronto ustedes no lo creen, pero hay muchas personas así, infortunadamente. Y Dios las usa y Dios las ama, pero es el enfoque equivocado. Ganar favores con Dios. Nosotros no ganamos favores con Dios, porque nuestra relación con Dios es de pura gracia. ¿Ven? Entonces, yo no predico el evangelio porque es que quiero un par de punticos extra con Dios. No, tampoco. Para sentirme superior a los demás, no, tampoco. Como un mensaje de condenación, que nosotros lleguemos a llevar el evangelio a otras personas condenándolas, juzgándolas. No significa que eventualmente hay exhortación al cambio, por supuesto, pero la actitud no es de condenación, porque estamos entonces negando, no estamos reflejando el amor trino que está en toda la eternidad. Y cuando dice, porque Cristo no fue enviado a condenar, sino a salvar, para que el mundo fuera salvo por él. Así que la esencia del misionero tiene que estar fundamentada es en compartir el amor. ¿Ven la lógica? Dios es amor. Dios, por su amor, envía, porque quiere incluir en ese amor. Y ahora nos envía a nosotros con la misma actitud. Hay un concepto en física, yo no sé nada de física, pero pues encontré el concepto, que es el de la resonancia. También se utiliza mucho en las cuestiones de electricidad. Cristóbal ahorita me estaba explicando un poco acerca de ello. Y es un término muy técnico que se usa para describir cuando hay dos energías vibrantes que se mueven la una hacia la otra con una frecuencia idéntica. Están más o menos como conectados, están sincronizados. Hay una resonancia y sigue ahí
trabajando. En el lenguaje coloquial, es decir, en el día a día, nosotros a veces decimos que una persona resuena con otra cuando están alineados, cuando se entienden, cuando están en la misma página, si se quiere. Ahora, cuando nosotros estamos a tono con las frecuencias de amor eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también resonamos y somos enviados a otros para resonar de la misma manera. Sus vidas resuenan cuando ustedes expresan el amor a otras personas, porque estamos reflejando lo que el Señor Jesucristo es, la Trinidad. ¿Ven? Entonces, antes de ir, tenemos que tener una actitud, y la actitud es la misma actitud que tuvo Cristo cuando vio al mundo, cuando vio a las personas, y decía que se compadeció de ellas. ¿Se acuerdan lo que decía? Decía que los vio perdidos porque eran como ovejas sin pastor, y sintió, fue movido a compasión. Compasión es la palabra latina de la griega que es simpatía, son lo mismo, y las escrituras lo utilizan de manera indiscriminada, y significa padecer con, tener una sensibilidad por el otro. ¿Cómo vamos a hablar de misiones si no nos interesan las personas? Si no amamos a las personas, si no somos sensibles al sufrimiento de las personas. Eso fue lo que Cristo hizo, ese fue el modelo de Cristo. Entonces, ustedes saben lo que es un misántropo. ¿Qué es un misántropo? Ese es el filántropo, Entonces el misántropo es el opuesto. Entonces odia a la humanidad, ¿sí? Un misántropo no puede hacer misión, ¿ven? Sería una gran contradicción. No puede seguir una regla moral diciendo, aunque soy misántropo, voy a ayudar a la gente. Así no funciona con la misión cristiana. La misión cristiana inicia de la compasión por los otros. Y hay personas que me conocen, Alejo, Juanca, seguramente ya me han escuchado decir en jóvenes y pedir oración diciendo, Dios, ayúdanos a tener compasión por los jóvenes, a sentir, a amar a los jóvenes. Ahí empieza la misión. ¿Ven? Así como el Dios Trino amó a su creación y nos amó a nosotros y por tanto fue enviado. Así nosotros somos enviados. Así que tómese 30 segundos en este momento y pídale al Señor Jesucristo que le dé compasión por las personas. Nosotros le pedimos al Señor Jesucristo que nos ayude a ver con sus ojos. ¿Dónde hay necesidad? ¿Dónde necesitan las buenas nuevas ser escuchadas? ¿Dónde nosotros podemos ser resonadores de su amor? Dame compasión y amor por las personas. Y por eso ahora entendemos por qué toda la charla desde el domingo pasado comenzó con él, me amas, porque ahí inician las cosas. Si tú me amas, amas mis ovejas, por tanto. Y dice, apacienta mis ovejas, ahora encárgate de ellas. Siente compasión por ellas. Bueno, y esta frase es de David Bosch. David Bosch es un teólogo especializado en misiología. La misiología es una parte de la teología que solo se enfoca en la misión. Es tan grande este tema que solo hay teólogos especializados en estudiar este tema, la misiología. Y él dice, participar en la misión es participar en el movimiento de amor de Dios hacia las personas, dado que Dios es una fuente de amor. Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Estamos participando en esa fuente, en ese río de amor que ha brotado por toda la eternidad en la Trinidad, que nos ha tocado, que nos ha transformado y ahora nosotros queremos seguir fluyendo con otras personas de esa manera, desde el amor. Por eso volvemos a decir, Dios es amor, y no de una manera simple o clichésuda, sino yendo a lo más importante de lo que ello significa. Y por eso entonces ahora sí pasamos a la Gran Comisión y entendemos lo siguiente. Le damos la Gran Comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí ya vemos cosas reflejadas de lo que hemos venido hablando. Primero el Señor Jesucristo dice, toda potestad, otras traducciones dice toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Entonces, ¿en el nombre de quién vamos? ¿Bajo la autoridad de quién? Entonces, no es autoridad nuestra, no es la autoridad de un pastor de alguna congregación, es la autoridad de Cristo. ¿Ven? Y es en su nombre que vamos. Y vamos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Y enseñándoles, por tanto, nosotros también tenemos que aprender. No podemos enseñar de algo que no sabemos, por supuesto. Pero no esperamos a ser eruditos, sino a entender y a comprender. Ahora, a mí me gusta mucho lo que dice Lucas. Por favor, acompáñenme a Lucas 24. Vamos trabajando las escrituras como debe ser. Entonces, en Lucas 24 tenemos, acuérdense que estos son evangelios sinópticos, y como son sinópticos son paralelos en muchas cosas. En el Lucas 24, versículos 50 al 53, se narra lo mismo, pero hay algo adicional. Bueno, cuando se está hablando de la ascensión, porque nosotros decimos, si ubicamos los sucesos, ocurrirían así. Primero, lo de Pedro, el me amas, y luego viene el espacio de la Gran Comisión, y inmediatamente después de la Gran Comisión está la ascensión. Así es como ocurren los sucesos cuando nosotros lo reconstruimos. Y aquí sucede así, versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, aquí reconstruimos la película. Se les dio la gran comisión, y ahora el Señor Jesucristo asciende, y lo que nos dice Lucas, que no está en otras partes, es que cuando está ascendiendo el Señor Jesucristo los está bendiciendo. Y eso es realmente bello, porque caracteriza la relación que el Señor Jesucristo tiene con su pueblo y con su iglesia al dar la misión. Y es, ustedes no están solos, yo los estoy bendiciendo. Y mientras está subiendo, los está bendiciendo. Y eso continúa. Como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo nos está bendiciendo constantemente, ahora que está sentado en lugares celestiales. Y ahora fíjense lo siguiente, dice, y después de haberlo adorado, se fueron a Jerusalén con gran gozo. Entonces ya no estaban tristes, habían recibido una misión, pero la misión era motivo de gozo. Y esto también nos dice algo, y es que la gran comisión no debería ser una carga en las personas. Y sucede especialmente con nosotros los jóvenes, a veces lo vemos como una carga porque nos sentimos incómodos cuando nos preguntan, o quizás ustedes se sienten incómodos cuando les preguntan, y se vuelve una carga. Ser cristiano se vuelve una carga. Y ser cristiano no debería ser una carga, debería ser un gozo. ¿Ven? Porque estamos reflejando la misión que se nos ha dado, que es fruto del amor que ya ha existido desde siempre en la eternidad, en la Trinidad. ¿Ven? Así que predicar no es una carga, sino una actitud gozosa. Y después dice que alababan y bendecían a Dios. Esa es la actitud correcta. Cristo bendice mientras está ascendiendo y luego ellos siguen con una actitud gozosa para llevar a cabo la gran comisión. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ahora, en este pequeño tiempo que nos queda, traje algunas estadísticas. Estas son estadísticas ya un poquito viejas. Esta es del 2015 y habla del porcentaje de personas que se consideran adscritas a una religión. Y vemos aquí que el 31.2% se considera cristiano. Ahora, recuerden que cristiano es todo el pueblo cristiano, que son los católicos, los ortodoxos, los evangélicos como nosotros, todos ellos son pueblo cristiano, solo que está dividido en ciertas tradiciones. Los anglicanos, todos ellos son cristianos. Si pusiéramos ahí la estadística con solo los protestantes o evangélicos, el número decrece bastante, por mucho.
Le siguen los musulmanes con 24.1%, que sucede lo mismo. Los musulmanes también tienen muchas tradiciones, chiitas, sunitas, etcétera. Pero son muchos. Y los que no se consideran afiliados a una religión son el 16%, y bueno, así va hasta, hay muchas religiones más allá del hinduismo, ¿no? Pero el punto aquí es, aquí hay otro mapita muy interesante y es la distribución de las principales religiones del mundo. Ahora, que esté de solo un color, por ejemplo, Colombia, no significa que solo todo Colombia sea cristiano, pero que es la religión mayoritaria. Eso es lo que está diciendo en términos de porcentajes. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que en el mundo hay como 2.3 millones de cristianos, en inglés billones no es lo mismo que billones en español, es millones de billones. Estamos diciendo, bueno, sí hay una gran cantidad, ¿sí? Pero entonces, ¿a dónde vamos? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, ¿nos vamos al norte de África? ¿Sí? Entonces aquí no podemos evangelizar, ¿ven? Porque pues ya está. Entonces, en norte de África, Arabia Saudita, toda esta parte, bueno, Turquía, ah, Irán, Irak, todos estos que son los Kazajistán y todos esos que terminan en Pakistán. Pero el punto que yo les estoy tratando de decir es que no se trata de eso, ¿ven? No se trata de colorear el mapa, ¿ven? Porque el cristianismo ha sido escuchado por el mundo. Y yo creo que lo que no necesita en el mundo en este momento es más religión, en términos de un cristianismo religioso que solo hace alusión a ciertos ritos, a ciertos juzgamientos, no. Lo que el mundo necesita es personas que experimenten realmente una relación personal con el Señor Jesucristo y sean testigos a través de sus palabras y sus obras de Él. Muchas de las personas ya conocen de Cristo. Juanca la otra vez en Jóvenes nos decía algo muy interesante, y es que, infortunadamente, la mayoría de los grandes ateos de nuestra época fueron en algún momento, pertenecieron en algún momento a la religión institucional llamada cristianismo. ¿Ven? Muchos de ellos son hijos de pastores. Muchos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Una falta de información? ¿Una falta de preguntas, de respuestas? No, falta una relación. ¿Ven? Por eso otra vez Pedro, la pregunta esencial no es ¿qué vas a hacer? La pregunta esencial no son cuáles son los ritos que vas a seguir. La pregunta esencial no tiene que ver con la institución, es ¿me amas? Esa es la pregunta esencial. Y eso es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita religión institucionalizada si por ello solo se entiende una serie de ritos. ¿Ven? Necesita vidas transformadas, necesita verdaderos testigos. Nos necesita como cristianos. Y bueno, este es un tema muy amplio porque infortunadamente, y esto yo también lo he dicho varias veces, muchas personas que no son creyentes relacionan a los cristianos con lo peor. Y eso es muy triste, no debería ser así. ¿Ven? Porque nuestros testimonios están por el piso. Y dice el cristiano, uy, cuidado. Cuidado porque esos cristianos son terribles. La gracia abunda por allá. ¿Sí? No debería ser así. Ser reconocido como cristiano debería ser un motivo de gozo, de nuevo, de alegría, de poder expresar el amor. Porque en algún momento nos desviamos y comenzamos a condenar más, a hablar más del infierno, más de los demonios que hablar de Cristo, del amor y de la salvación. Nos desviamos, perdimos el foco, como en el primer sermón habíamos hablado, de los ojos en Cristo y lo pusimos en otras cosas, en religión, en institucionalidad, en poder, en corrupción, en una iglesia corrupta, tanto la evangélica como la católica. ¿Qué nos pasó? ¿Ven? ¿Me amas? Esa es la pregunta esencial. Esa es la pregunta importante. Así que hagamos resonancia del amor de Dios con nuestras palabras, pero también con nuestras obras, con nuestro testimonio, y exhortemos al mundo desde los fundamentos del amor. ¿Ven? Y entonces ya no nos va a preocupar las estadísticas de una persona que se llama a sí misma cristiana o no, sino realmente vidas transformadas, realmente vidas mejoradas, que se han entregado a una relación personal con el Señor Jesucristo. Ahora terminemos yendo a Hechos, que fue la escritura que leyó Martica, a Hechos capítulo 1. Y Hechos es el segundo libro que escribe ¿quién?
que escribe Lucas, y por eso dice en el primer tratado, Teófilo, porque primero es Lucas. Y aquí él está comentando de los últimos días. Bueno, el Señor Jesucristo pasó 40 días enseñándole a sus discípulos después de resucitado. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y ya sabemos que los estaba bendiciendo cuando fue alzado, y recibió una nube, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, esta es la parte en la que me quiero enfocar, la 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y esta es una representación artística del siglo XVIII de un pintor estadounidense que se llama John Copley. Y aquí se muestra como a estos dos varones que nosotros pues suponemos que son ángeles, y le preguntan a los discípulos, ¿y ustedes por qué están mirando al cielo? Entonces quiero que se imaginen la cuestión. El Señor Jesucristo les ha dicho, le ha preguntado a Pedro que si lo ama, después les da la gran comisión y después dice que les va a enviar el Espíritu Santo y se va alzado bendiciéndolos, y ellos se quedan así. Se quedan mirando al cielo. ¿Ven? ¿Y ahora? ¿Ven? ¿Ya les habían dicho qué tenían que hacer o no? Es decir, ir y hacer discípulos. Y se quedaron así. Entonces llegan dos ángeles y les dicen, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Acaso no les dieron un mandato ya? ¿No les dieron una misión ya? Estén seguros que aquel que subió volverá. Eso es una seguridad. ¿Ven? Y es una esperanza que tenemos aquellos que nos hemos denominado cristianos y que hemos seguido la fe cristiana. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos mientras vuelve? ¿Miramos al cielo? Hacemos lo que nos dijo antes de subir al cielo, y fue ir y hacer discípulos. Y que nosotros podamos reflejar ese amor que ya está resonando desde la eternidad en la Trinidad, en otros. Así que, ¿por qué estamos mirando al cielo? ¿Cómo nosotros vamos a bajar de nuevo y a ponerle cuidado a nuestra misión? Fíjense que aquí en nuestro barrio están construyendo muchos edificios. Vamos a mirar al cielo. ¿Qué vamos a hacer como comunidad? ¿Cómo usted va a participar? ¿Cómo usted puede invitar? ¿Cómo usted puede ser un agente de expresar? ¿Cómo usted puede resonar el amor de Dios en otras personas? Así que haciéndonos esas preguntas, nos dejamos entonces con esa pregunta que le hicieron los ángeles a los discípulos: ¿por qué estáis mirando al cielo si ya sabemos lo que tenemos que hacer? Oremos. Señor Jesucristo, bendito Padre, te damos inmensas gracias por el amor que tú nos has dado a nosotros, porque tú has compartido el amor trino con nosotros, y ese fue el primer acto misionero. Tú viniste a nosotros, tú te despojaste de ti mismo para venir y encarnarte y comprender a tu creación y librarnos y sanarnos y animarnos. Y te damos inmensas gracias por eso, Dios. Tú eres el gran misionero, tú eres el gran ejemplo, tú eres el modelo a seguir cuando se trata de misiones. Y ya resucitado, tú te alzaste y nos bendijiste y nos dijiste: ahora vayan ustedes y hagan como yo he hecho. Tienen el Espíritu Santo, tienen mi bendición. Ahora esta es su misión, esta es nuestra misión. Y te pedimos que ahora nos envíes a otros y nos des sabiduría para no ser condenadores, para no juzgar, sino para mostrar el amor, para resonar el amor que ya ha resonado desde siempre y desde siempre, y para siempre resonará en ti. Ayúdanos a movernos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, y ser testigos
de lo que tú has hecho en nosotros. Si bien no somos perfectos, si bien no entendemos todo, si bien algunas veces creemos que no tenemos habilidades, tú nos dices, yo aún así trabajo contigo. Porque yo trabajé con Pedro aunque él no podía responder al amor que yo le pedía. Y descansamos en ti, descansamos que es tu obra, descansamos que tú estás a cargo y te agradecemos que nos hayas invitado a ser parte de ese encargo. Cuando tú se lo diste a la iglesia, se lo diste a todos los cristianos, a todos aquellos que proclaman tu nombre y que te declaran como Señor y Salvador y Redentor. Y te pedimos que nos des sabiduría en nuestras vidas diarias, en todos los espacios, para que resonemos en sincronía con el amor que tú has estado resonando. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.